tenemos una cita con el agro para debatir ideas y hablar del futuro del campo, porque del agro nace la comida del país. Sabemos que el campo no puede seguir esperando. Por eso, llega un espacio para analizar y proponer. El agro es lo primero, un espacio para defender al productor peruano, porque si el campo produce, el Perú crece. El agro es lo primero. Basta de tanto abandono. Muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a nuestro primer programa de nuestro podcast, El Agro es lo primero. Un programa que tiene como objetivo poder colocar en la agenda pública y en la discusión, particularmente electoral hoy, la problemática del agro peruano nacional. Ese agro que es muchas veces olvidado en el debate y también en el trabajo de políticas públicas. Este es un programa, un podcast que tiene el objetivo fundamentalmente de aportar a este debate con medidas concretas. Nosotros hemos trabajado un podcast que va a tener 3 momentos que espero que sean de su interés. El primer momento es nuestra sección de la cosecha del día, un espacio analítico donde trataremos de abordar algunos temas importantes para la agenda agraria nacional. Tenemos una segunda parte y esa segunda parte está vinculada a la entrevista del día. Tendremos y trataremos de tener a distintos tipos de invitados en este programa que puedan ser candidatos a la presidencia de la República, que puedan también ser especialistas, miembros de la academia, funcionarios públicos, justamente para discutir sobre la problemática agraria nacional. Y terminaremos con los datos del día, que es una sección que pretende colocar algunos datos importantes que dan muestra de la problemática nacional agraria. En este programa me acompaña mi compañero de varias batallas, también en varios espacios, Clímaco Cárdenas, a quien le doy también la palabra para el inicio de este podcast. Clímaco. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos nuestros hermanos agricultores y ganaderos del Perú. Es sin duda una nueva forma de reencontrarnos, recordar tantas anécdotas y tantas gestiones desde la presidencia de Conveagro, desde la presidencia de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, el haber recorrido en todo su extremo de costa, sierra y selva nuestra patria, obviamente nos acredita para poder el día de hoy empezar a conversar temas de fondo sobre política pública. Antes de iniciar nuestras tertulias y pláticas, hoy quiero iniciar solidarizándome con todos mis hermanos arroceros de las regiones de San Martín, Ucayali y Huánuco, quienes el día de hoy están en un modo de lucha, están en las calles, en un paro, reclamando los abusos históricos y en este momento exactamente los precios bajos del arroz. Sin duda creo que ya no se puede aceptar y no se pueden permitir más paseos y no más mesas de diálogos en la cual uno habla definitivamente con sordos y ese sordo siempre es el Estado, que incumple permanentemente los acuerdos y que pensamos personalmente, recordando el paro agrario del 13 de mayo del 2019, en el cual pudimos liderar tamaña gesta nacional, más de 2 millones de agricultores y ganaderos en el Perú, para exigir los derechos de la agricultura nacional, la agricultura que da de comer al país. Y es en esa realidad que comprendemos claramente que hoy los arroceros están totalmente cansados de mesas de diálogo, más mesas, y como diría un amigo, la mesa que más aplaude siempre va a ser la del ministerio y la de los representantes de los ministerios que se convocan, porque ellos van obviamente con todos los viáticos pagados, con su sueldo y remuneración de mes, y mientras que los agricultores o los ganaderos que se sientan en las mesas, también comunidades campesinas, tienen que hacerlo con su peculio, con su recurso, y entonces te matan al cansancio. Quiero concluir esta primera parte de presentación con un mensaje claro a los hermanos arroceros. No nos confundamos. No nos confundamos en el sentido de pedir cosas ilógicas como la declaratoria de emergencia de los arroceros o del sector agropecuario.
eso es sencillamente palabras. Eso no va a generar ningún bienestar. No va a salir alguien a comprarles ese kilo de arroz, no en los 90 centavos que les están pagando ahora, por ejemplo, en toda la zona de Alto Mayo. Necesitamos que se les pague al precio justo. Y para ello necesitamos que desde el gobierno y obviamente el Ministerio de Economía y Finanzas se pueda tomar medidas directas. Y recordemos el exitoso paro de paperos que llevamos adelante, por ejemplo, también en nuestra región Arequipa, en la cual por primera vez obligamos, y así tiene que ser, obligamos con la medida de fuerza a que el Estado compre las papas que en ese momento se pagaban por precios verdaderamente de basura, 15 centavos, 10 centavos del kilo. Y esas situaciones son las que tenemos que seguir conversando en este espacio. En El Agro es lo primero, en lo que tendremos las discusiones también con los productores, con los presidentes de las organizaciones, porque lo que tenemos que tener todos los agricultores, hombres y mujeres del campo, es el poder saber qué pedir, el cómo conseguir las cosas. Ya creo que todos estamos bastante grandecitos y por no decir bastantes mayores en el agro peruano, como para que nos sigan paseando. Y definitivamente con Giovanna hemos visto por conveniente el que podamos empezar a poner esta discusión en la mesa de todos los peruanos y recordarles que claramente aquí hay un distingo, no una competencia, pero aquí hay un distingo firme y claro. Más de 2.200.000 familias de agricultores, hombres y mujeres en el campo peruano, producimos agricultura nacional para alimentar a los peruanos, hombres y mujeres. Las clases más humildes y pobres del Perú viven a partir del alimento barato que produce el agricultor peruano. Y son 300.000 familias, las agroexportadoras, que tienen otro negocio, alimentar al mundo con sus berries, sus paltas, arándanos, en fin, enhorabuena. Pero aquí es el momento de hablar de los que damos de comer al Perú, los que no tenemos política pública. Creo que es el momento histórico también para poner los puntos sobre las IES. Adelante, Giovanna. Muy bien, muchas gracias, Clímaco. Ahora vamos a conversar con nuestro segmento, la cosecha del día. Este es un primer segmento que trata un poco de poder analizar un tema clave para el sector agrario, un tema que se ha venido debatiendo múltiples veces en distintos momentos, tal y como Clímaco nos ha conversado, particularmente en el último paro agrario del 13 de mayo del año 2019, un paro que marcó la agenda política en términos de política pública agraria, yo creo que hasta el día de hoy, y que fue un esfuerzo importante de las organizaciones. Y un poco la pregunta que queremos plantearle a los planes de gobierno aquí es justamente qué proponen estos planes de gobierno sobre la protección arancelaria para la agricultura familiar, para la agricultura campesina, para la agricultura que, como muy bien dice Clímaco, es la agricultura que nos alimenta, ¿no? Entonces, esa es un poco la primera pregunta y hemos realizado una revisión y un análisis de los principales planes de gobierno, ¿no? Para poder saber cuáles son las propuestas concretas que hay en estos planes de gobierno sobre este tema, ¿no? Y ahí nos hemos encontrado, pues, con del primer análisis que realizamos, de alguna manera con una tendencia o con una orientación hacia una apertura del mercado, ¿no? Que muchas veces hace y complejiza las posibilidades de competencia que tienen los agricultores familiares. Creo que una discusión muy interesante en la época del TLC, seguramente Héctor Guevara, que nos acompaña, nos va a contar un poco cómo fue esa discusión inicial. Pero vemos que la tendencia mayoritaria de los distintos partidos políticos es justamente esa apertura del mercado. Entonces, creo que ahí hay un punto en el cual tenemos que discutir, ¿no? Las políticas públicas de protección al sector de agricultura familiar, ¿no? Un sector importante, políticas de protección tal y como lo hacen continentes o países de Europa e incluso el mismo Estados Unidos, ¿no? Sabemos además que hay productos que son sensibles a esta discusión vinculada a la protección de aranceles, como por ejemplo la leche, ¿no? El trigo, que son productos que son importantes en ese sentido. Entonces,
creo que es uno de los aspectos importantes para discutir con los equipos técnicos que han elaborado los planes de gobierno de los distintos partidos políticos. Aquí un primer alcance, Clímaco. Sí, muchas gracias, Giovanna. Y para un poco seguir dando a conocer a todos nuestros hermanos agricultores y ganaderos, hay un dato que verdaderamente Giovanna nos los compartió que me parece muy bueno. Una de las grandes cosas que hemos conversado para iniciar este tipo de proyecto, llegando a tener este primer podcast de agricultura y ganadería, con discusiones de política pública, no de temas que sean secundarios, que no cambien las cosas. Y eso es algo muy importante, mis hermanos. El qué y el cómo. Lo que necesitamos es que el nuevo presidente o presidenta del Perú sea gente que sepa qué hacer, no gente que vaya a experimentar o que vaya a seguir en piloto automático. Y no sé si tú nos ayudas, Giovanna, yo te escuché una cifra, porque es necesario que los agricultores, los ganaderos en el Perú, 2.200.000 jefes de familia, hombres, mujeres, más la familia hacia abajo, estamos calculando más o menos 8 millones de peruanos que estamos en el sector rural. Si vinculamos adicionalmente a eso el sector comercial de venta de los alimentos, traslados, transportes, mercados, todo ese sistema agroalimentario, bien podemos tener unos 11, 12 millones de personas que quieren escuchar de los diferentes candidatos, no solamente en el tema de gobierno, sino también van a llegar las elecciones locales, gobiernos regionales, pero hay una amplia cantidad de hombres y mujeres en el campo que desde nuestra perspectiva no están siendo considerados. Y tú habías revisado una información del IEP, Giovanna, no sé si nos puedes compartir algo de eso. ¿Cuánta gente en el sector rural exclusivamente tiene decidido el voto y cuánta gente todavía puede cambiar el voto? Y aquí en este espacio nosotros no vamos a decir por quién van a votar. Eso definitivamente se van a dar cuenta seguramente cuál es el sesgo de Giovanna, cuál es el sesgo de Clímaco, pero la situación es poder informar que los miles y millones de agricultores y ganaderos sepamos, que ya no nos tomen de tontos, que no nos utilicen, que no se pongan ropa de cholita o cholito y salgan en el video o de aguaruna, de aguajún o de costeño. Eso es característico y sin embargo sabemos que muy en el fondo les damos, por no decir asco, sencillamente no les importamos. Y eso es lo que tenemos que empezar a conversar entre todas las organizaciones y entre todos los productores, hombres y mujeres del campo. Giovanna. Sí, muy bien, Clímaco. Interesante lo que mencionas. Sí, justamente hoy en la mañana tuve la oportunidad de revisar la encuesta de intención de voto que realiza el Instituto de Estudios Peruanos. Creo que uno de los institutos más serios en términos de los análisis que nos viene brindando sobre lo que es intención de voto, ¿no? Y ahí una de las cosas que busqué es saber, pues, ¿cuál es la intención de voto en este Perú rural? Este Perú rural que para el cual aún no se plantean políticas públicas para una de sus principales actividades, ¿no? Y con ello nos encontramos que todavía el 24% del Perú rural, de acuerdo a esta encuesta, no ha definido su voto, ¿no? Asimismo, podemos mencionar que, los datos son distintos. Mejor dicho, el 29% aún no ha decidido su voto y el 24% ha decidido su voto, pero todavía puede cambiarlo. Entonces, creo que este aspecto es importante. Hay un bolsón muy importante de votos que está en los territorios rurales, que está un poco a la espera de escuchar que los planes de gobierno puedan tener propuestas concretas. Y aquí voy a aplicar mi sesgo que muy bien menciona Clímaco, ¿no? Y como saben, yo tengo un sesgo y ese sesgo está vinculado a las mujeres que están en los territorios rurales. Y la gran pregunta que tengo es, ¿cuánto de esta población rural son mujeres que todavía no han decidido su voto y que van a jugar, creo, un rol necesario e importante en estas elecciones también? Eso, Clímaco. Magnífico, magnífico. Y ahora sí, vamos a pasar a la parte medular de este primer programa. El agro es lo primero, y donde vamos a conversar en nuestro podcast temas principalmente de políticas públicas para agricultura y para ganadería.
Y como pueden notar en el lindo logo que gentilmente ha diseñado Giovanna para nuestro programa, está obviamente el campo, pero nos acompaña ahí la imagen de la alpaca peruana, símbolo de nuestra identidad, principalmente en la zona altoandina, que es uno de los tantos tesoros de los Andes que tiene el Perú y que definitivamente nos va a permitir poder abordar temas de agricultura, temas de ganadería. Y esta primera cosecha del día, que es este tema de fondo que vamos a empezar a tocar, quiero darle la bienvenida a un gran amigo. Está con nosotros el economista Héctor Guevara, con el cual vamos a empezar a desarrollar, bueno, sus palabras de bienvenida, y con ello comenzaremos a una linda discusión en la cual vamos a analizar los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Tiene alguno de ellos o piensa alguno de ellos en sus propuestas ya presentadas al Jurado Nacional de Elecciones, tiene el qué hacer para verdaderamente atender a la agricultura que da de comer al Perú? Ojo, y en eso quiero ser muy claro. Esto no es un tema de enfrentamiento con mis amigos agroexportadores. Un saludo para el gerente de AGAP, el señor que trabaja como gerente de los agroexportadores, un gran amigo. ¿Cómo es el nombre, Giovanna? Gabriel Amaro. Saludos, hermano lindo. Pero aquí vamos a hablar de la gente que da de comer al Perú, de la gente que se rompe el lomo, que está en contacto en el surco, en el campo, y que dentro de las políticas públicas llegaron los tratados de libre comercio y allí comenzó nuestra discusión sobre aranceles. Sin más preámbulo, Héctor, amigo, bienvenido, por favor, y vamos adelante con tu saludo y seguramente ahí para poder conversar este tema tan importante. Muy bien, Clímaco. Giovanna, primero muy agradecido por la invitación. Son personas de las cuales he aprendido mucho y además he participado con ustedes en los grandes momentos del sector agropecuario en las últimas 3 décadas, ¿no? Como el tema de los tratados de libre comercio, la discusión sobre los aranceles, propuestas legislativas para mejora del sector agropecuario, movilizaciones en reclamo de las mejoras a nivel nacional de todo el sector agropecuario. Entonces me siento muy agradecido de conocerlos y seguir en estas batallas y los felicito por esta gran iniciativa, de los cuales hay mucha escasez y creo que es un momento en el que podemos dar a conocer de los que hemos actuado en el sector agropecuario tanto tiempo, las medidas, transparentar cuáles son las medidas, si son buenas, son malas o qué cosa es lo que falta para mejorar la situación de nuestro sector. Sí, muy bien, Héctor. Claro que sí. Y ya en esta discusión tenemos que hacer un poco recordar. Llegamos a los tratados de libre comercio y a partir de ello empezamos a competir con el mundo. Y siempre hemos dicho los agricultores, ganaderos, que el peruano tiene toda la capacidad de competir con el mejor agricultor de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania o de Nueva Zelanda. Pero siempre y cuando pueda tener las herramientas, el apoyo, la planificación que también hacen esos estados en favor de sus agricultores, de sus hombres y mujeres. Y fue a partir de ello que, si tú nos puedes comentar, Héctor, en qué momento empezamos con los tratados de libre comercio y ciertamente en esas canastas de negociación habían productos estratégicos, claves en ese momento para el Perú: el algodón, el maíz, la leche, productos sensibles que iban a ser protegidos con aranceles. Y eso es un poco el origen de esta plática el día de hoy, porque tenemos que saber qué opinan los candidatos, qué es lo que van a hacer los candidatos con políticas arancelarias. En este momento, el día de hoy, si es que son elegidos a partir de entrar en vigencia el 28 de julio. Gracias, Clímaco. Un poco para centrar el tema tenemos que entender, ver qué cosa es un arancel, para qué sirve. Más o menos en los años 30, 40,
empezó un boom de mucha producción, sobre todo de los países agroexportadores. Y estos países agroexportadores tenían unas ayudas internas muy fuertes, lo que se llaman los subsidios. Entonces, empezaron a, decirlo vulgarmente, invadir con sus productos que los tenían en gran cantidad, a ingresar a otros países que también producían, por ejemplo, maíz, leche, azúcar, algodón, en situaciones totalmente normales y como convencionales como lo hacían. Y como se vieron afectados estos países importadores por una artificial productividad de otros países o los países exportadores por las grandes ayudas y subsidios que recibían sus agricultores, entonces se establece un mecanismo de defensa comercial como son los aranceles. Es decir, poner en frontera una tasa, un impuesto al producto foráneo, con la finalidad de proteger a la producción nacional. Pero cuidado, o sea, cuando hablamos de proteger la producción nacional, van a decir, no, que son izquierdistas, proteccionistas. Cuidado porque los mercados funcionan cuando es un mercado perfecto, una cantidad igual de oferta y demanda. Pero cuando tienes una cantidad ofertante distorsionada por este tipo de medidas y otras medidas que existen para arancelarias, entonces el país, como soberano que es, tiene la potestad de aplicar aranceles como medida de protección a su producción nacional, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria de su población. Y sobre todo, proteger el campo. Y les doy un ejemplo. Canadá, por ejemplo, tiene 130% de aranceles para la leche. 130%. Europa, todo el programa agrícola común tiene un presupuesto de subsidio, porque así lo llaman abiertamente, subsidio de 60.000 millones de euros al año. Y Estados Unidos tiene el PAC, el Programa Agrícola Común, que también tiene una serie de beneficios para su producción local. Entonces, dicho esto, el Perú, ¿cómo empieza con el tema de los aranceles? Veníamos de una época difícil del terrorismo y en los años 90, a principios de los 90, es la apertura económica. Entonces, como ya había estos problemas con las importaciones subsidiadas, el Perú dice, vamos a poner aranceles, entre otros sectores, al sector agropecuario, que en términos promedio estaba en 20% de arancel. Entonces, el mercado es libre, pero también tenemos una medida en frontera para corregir estas distorsiones internacionales. Y adicionalmente, en el Perú hay 4 productos sensibles. Sensibles quiere decir sumamente importantes, como la producción de leche, de arroz, de azúcar y de maíz. Entonces, sobre el arancel aplicaron un mecanismo que se llama franja de precios, que lo hace mucho más restrictivo el ingreso de estos productos porque hay mucha población, muchos trabajadores, muchos agricultores que se dedican a la ganadería, a la producción de arroz, a la producción de azúcar y de maíz. Y eso empezó a mejorar las condiciones productivas en el Perú porque creció a tasas importantes la producción de maíz, la producción de leche, la producción de azúcar, etcétera. Entonces teníamos que llegar a la autosuficiencia sin mayores mecanismos de ayuda, de subsidios, más que la protección en frontera. Y eso quiere decir, como lo acaba de decir hace un momento Clímaco, que el productor sí está en condiciones de producir bajo un mercado transparente. Podemos competir. Nadie dice que no queremos competir, queremos producir solo, porque eso también es nocivo. Pero sí, el arancel corrige estas distorsiones. Entonces, pasó el tiempo y en los albores del gobierno de Alejandro Toledo y principios de Alan García, el año 2006, 2007, ya se empieza a ejecutarse el primer tratado de libre comercio que firma el Perú, que es con los Estados Unidos. Entonces, con los Estados Unidos hay una negociación para ver cómo se desgravan los aranceles. Entonces, y nosotros teníamos que negociar con ellos nuestro arancel de 20%, en cuánto tiempo lo llevábamos a 0%. La negociación medianamente exitosa porque debieron excluir de la negociación a la leche, al trigo, al maíz, al algodón. Pero no lo hicieron, lamentablemente, los negociadores y, bueno, se negoció una desgravación a 16 años. Es decir,
Si entró en ejecución el TLC con Estados Unidos el 2008, entonces el 2024 debió recién estar en cero. Pero ¿qué pasó en octubre del 2006? En octubre del 2006, entre octubre del 2006 y marzo del 2007, en 6 meses, llevaron los aranceles de 20% a 0%, ¿no? Entonces, en ese momento hubo un gran reclamo y se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas cuál era el sustento para ello. El sustento de reducción arancelarias a todo el sector agropecuario de 20% a 0% estaba sustentado en unas vergonzosas 2 páginas. Cuando esto debe ser un análisis profundo del impacto de la reducción de los aranceles, esto no tuvo ningún tipo de análisis más que llevarlo a 0. ¿Y qué trajo consigo ello? Una masiva importación de leche, de maíz, de trigo y entre otros productos. Es por ello que nosotros, ¿cómo vamos a competir con estos países que tienen grandes ayudas, miles de millones de dólares a su sector agropecuario? Pero bueno, tuvimos ese Tratado de Libre Comercio, pero ¿cuál fue otro de los aspectos que lo convirtió en desastrosa esta medida de eliminar los aranceles? Originó a que a partir de ese momento, es decir, a partir de marzo del 2007, se empiezan a trabajar negociaciones de firmas de Tratado de Libre Comercio que en el Ejecutivo se jactan, tenemos 10, 20, 30 tratados de libre comercio con todo el mundo, somos aperturados, pero ¿cómo se inicia la negociación? Se inicia una negociación con 0%, es decir, no había negociación. Estábamos en una situación precaria para negociar. ¿Qué íbamos a negociar? Con 0%. Los países negocian con un arancel. Si no teníamos aranceles, ¿qué íbamos a negociar? Y eso ha sido enormemente nocivo para la agricultura a nivel nacional, ¿no? Entonces, esa es una mala noticia, les digo, a los candidatos, porque si quieren aplicar aranceles van a tener que modificar los tratados de libre comercio que prácticamente son imposibles. Bien, Giovanna, ¿qué te parece las palabras de Héctor? Porque te has encargado de hacer la revisión de los planes de gobierno y ciertamente ahí vamos a comentar a partir de ahora eso. Estamos ya, como ustedes han escuchado, amigos agricultores, amigos ganaderos, público en general, nuestro nivel de defensa comercial es 0. Eso es. Y justamente con el gran Alan García como presidente de la República, en lugar de esperar la gradualidad de 18 años del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, antes de entrar en vigencia nos llevaron a 0, de 20 a 0. Y hemos escuchado también a Héctor decir que, por ejemplo, para el caso de la leche, si es que un litro de leche fluida, UHT, por así decirle, pudiera ingresar con el precio de, no sé, $3, tienen inmediatamente el día de hoy una protección de 120% más. Vale decir que esa misma cajita de leche UHT de 1 litro pasaría a costar $6.50 aproximadamente, más o menos. Entonces aseguran que no puedan competir con el productor local. Y entonces tú te das cuenta que aquí en el Perú hicimos todo lo contrario. Apostamos políticamente, gubernamentalmente, por destruir la producción agropecuaria nacional. Y como yo siempre les digo en las moralejas que les cuento a mis hermanos agricultores, y nos mandaron a la pelea con John Rambo en Estados Unidos, que está con ametralladora, lanzagranadas, y a nosotros, Alan García y Toledo, nos mandaban con un cuchillo de hule. ¿Y cómo vas a ser productivo? ¿Cómo te vas a enfrentar? ¿Cómo vas a ser eficiente? Y volvemos a ratificarnos. La mujer campesina aquí en el Perú, pues, ¿qué va a tener parangón en cualquier lugar de Europa? Y trabaja definitivamente, se parte el lomo de sol a sol por alimentar la familia y poder salir adelante. Pero bueno, esas son las cosas que hoy tenemos como realidad. Y sobre eso, Giovanna, ¿qué dicen esos cantos de sirena de los planes de gobierno que hablan de protección arancelaria, por favor? Gracias, Clímaco. Yo aquí quisiera hacerle, ya que tenemos al experto en este tema, que es Héctor,
Tal vez revisar algunas de las propuestas que tienen los planes de gobierno sobre este tema, ¿no? Y el plan de Fuerza Popular lo dice explícitamente para el tema de política arancelaria, la posibilidad de implementar medidas antidumping, ¿no? Que puedan tener una defensa comercial explícita del sector agrario, ¿no? Entonces, ahí la posición que mencionan está vinculada esencialmente a la protección del agro peruano y un blindaje. ¿Qué opinas tú, Héctor, de esa postura? ¿Es viable? ¿Es real? ¿Cuál es tu posición sobre el tema? Gracias, Giovanna. Bueno, el dumping es cuando exportan un producto mucho más barato que en el país de origen. Es decir, digamos, en el país, en Norteamérica, el litro de leche en caja está a $2, lo exportan a Perú y llegaría a $1, ¿no? En términos globales. Y eso es un dumping, porque están vendiendo a un precio por debajo de lo que venden, del costo de producción y del precio base que es en el país exportador. Pero también hay otro mecanismo, no solamente el dumping, sino el tema de las medidas que se aplican si es que un país está afectado, te afectan por muchas importaciones. Entonces tú puedes hacer una demanda ante el Ministerio de Comercio Exterior de salvaguardas. Es decir, le dices al Ministerio de Comercio Exterior, mira, la importación de leche está afectando al crecimiento de la ganadería lechera y por lo tanto a los ganaderos. Entonces nosotros necesitamos que nos apliques unas medidas de salvaguarda durante 1 año, 2 años, 3 años. Una medida de salvaguarda puede ser por volumen, es decir, si la leche en polvo que estamos importando nos está afectando, le ponen una medida de salvaguarda que es un arancel, 10, 20, 30, y nosotros tenemos declarado ante la OMC poder llegar hasta 90%, ¿no? Pero estas medidas traen como consecuencia una causa, trae como consecuencia un efecto. Entonces, por ejemplo, si nosotros solicitamos la aplicación de una medida de salvaguarda para la importación de arroz, de leche, digamos de la leche de Estados Unidos, entonces Estados Unidos puede aplicar una medida de respuesta. Es decir, entonces tú me aplicas una medida de salvaguarda para la leche, entonces yo empiezo a aplicar medidas de salvaguarda al arándano, al mango, a la uva, etc. Entonces, eso es lo que temen mucho las instituciones encargadas de tomar estas medidas, ¿no? Como el Ministerio de Comercio Exterior o el MEF o el invisible Indecopi. El Indecopi es invisible, por decir una palabra muy correcta para decir sí, que no interviene para nada en un sector que está totalmente desproporcionado en su manejo en el mercado. Es decir, hay poquísimos compradores y muchos ofertantes que son los productores agropecuarios. Entonces genera abusos de mercado. Y eso lo han dicho renombrados economistas, que estas distorsiones de mercado afectan enormemente, no solamente al productor, sino al consumidor, porque al no haber competencia, la industria, al no tener competencia, compra a un precio barato, afectando al productor, pero lo vende carísimo al consumidor. Entonces la industria se gana todo el beneficio del consumidor. Y eso es lo que tiene que analizar el Indecopi en los diversos sectores de la producción agropecuaria, y que no lo hacen en absoluto. Definitivamente no lo hace. Entonces, disculpa, estas medidas son importantes, pero hay que tener la voluntad y capacidad de poder aplicar tanto las medidas antidumping como las salvaguardas. Y las salvaguardas no solamente un arancel, porque también pueden decir, mira, es por volumen. Ya entraban 100.000 toneladas de leche, ahora me va a entrar 10.000. Y ese es mi tope y ya no entra ni un gramo más. Esas son las medidas que se pueden tomar en frontera. Solamente para complementarte, Héctor, lo que estás trayendo a colusión acá, lo que estás trayendo en la mesa, este tema del rol de Indecopi, del invisible y complicado rol de Indecopi,
se mira en muchas cadenas, ¿no? Creo que la cadena del algodón es una cadena que es una muestra justamente de esa invisibilidad de Indecopi y de esa pérdida y desaparición de uno de los productos peruanos más importantes, como es el caso del algodón Pima, y con un rol de la industria que no necesariamente ha sido de promover y fortalecer una cadena del algodón tan importante para nuestro país. Clímaco. Sí, no, definitivamente es importante poder conocer, obviamente, un economista, en este caso Héctor, ha sido parte de todo este proceso histórico. Recordar a uno de los grandes presidentes de arroz, Luis Zúñiga Rosas, presidente Compeagro, un arrocero muy conocido en mi región Arequipa y a nivel nacional. Desde los 80s a 85, 90s han habido inclusive movilizaciones, pero lo que nosotros tenemos que hoy ver es ciertamente nuestro mejor análisis es que verdaderamente nos entregaron. Y aquí en esto ya no es ir a buscar culpables. No voy a decir el loco Alan se vendió. Se vendieron muchos. Y aquí tenemos que ser claros. O sea, yo he visto posteriormente ministros de Economía que obviamente en ese negocio de puertas giratorias han ayudado a hacer y a trabajar en Indecopi, a trabajar en los organismos reguladores, a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas para generar este tipo de entreguismos que han generado un daño inmenso a la producción nacional y que luego han aparecido, pues, ¿no? Como asesores, como directores o como también recientemente como asesores de universidades. Esas estrategias de puertas giratorias sencillamente es histórico y hasta el día de hoy. Pero vemos el caso de Gamarra, las telas que llegan de India, hay un tema clarísimo de dumping y nunca podemos decir como país, señores, aquí hay que poner un alto. Siempre somos la vergüenza del mundo porque no tenemos una posición firme de defensa a la producción nacional y creo que en ello hoy día corresponde también ir viendo las diferentes alianzas partidarias y partidos políticos que más tienen en sus propuestas, porque ciertamente hay que decir que de hablar de protección no vamos a tener acá a Mr. Donald Trump. Y eso lo hemos visto inicialmente en el conflicto bélico con Irán, en el cual el hombre agarra, dispara y dice, le ponemos aranceles 30% al China, al quien quiera. Él. Y sinceramente se zurra en los tratados de libre comercio. Pero yendo a entender su nivel de nacionalismo, de defensa de sus productores, agricultores, ganaderos, bien, hay que jugársela por el país. Entonces, a ese señor no le cae la OMC y no le dice, ¿sabes qué? Te vamos a penalizar porque tú has transgredido un tratado de libre comercio. Cuéntanos, sí. ¿Cuáles son las medidas de la OMC? ¿Para qué está? ¿Y por qué ciertamente no podemos encontrar un gobernante peruano, hombre o mujer, que pueda decir, señores, basta? Basta de tanto abuso, de tanto entreguismo, y empecemos a velar por la producción agropecuaria nacional. Héctor. Gracias, Clímaco. Y me hace acordar, y les recomiendo a los equipos económicos y a los candidatos que, por ejemplo, entren a la página web del Ministerio de Agricultura americano, ¿no? Lo primero que te aparece es un mensaje grande, un rótulo, hagamos grandes a los agricultores, o los agricultores primero, los agricultores americanos. No es nada de chauvinismo porque todo el mundo quiere que su país crezca y la OMC se convierte en una entidad en que uno denuncia a un país que está cometiendo alguna infracción comercial de comercio internacional, pero ahí vemos que hay contrapesos, ¿no? Vemos que hay a unos que les hacen caso y a otros no. Pero sin necesidad de recurrir a ellos, Clímaco y Giovanna, yo creo, y habiendo revisado un poco las propuestas en el sector agropecuario de algunos de los partidos, es importante de que no solamente se piense en crear en más riego, en más titulación,
se está centrando muchísimo la discusión y las propuestas en el sector primario. Y en todas, si analizan las políticas agropecuarias de otros países o bloques comerciales, el desarrollo agropecuario viene acompañado del desarrollo de toda la cadena. Es decir, ¿qué hago yo como país creciendo nuestra producción de arroz al 2, 3, 4 veces más? Y después, ¿qué hago con esa producción de arroz? Porque voy a tener agua, voy a tener crédito, voy a tener caminos, pero después, ¿qué sigue? ¿A quién se lo voy a vender? Entonces, ahí es donde debe entrar a tallar o el Indecopi o un organismo supervisor que diga, mira, ¿sabes qué? Las políticas deben ser integrales hasta la comercialización. Y estos países que desarrollan su agricultura no solamente ven el desarrollo del sector primario, sino del industrial y del comercial. Y te lo digo, estuvimos comentando, tuve la oportunidad de estar hace buena cantidad de años, no recientemente, pero en Israel, y es un país que definitivamente no tenía agua y tiene una gran agricultura. Su suelo era pedregoso, totalmente pedregoso, y lo han hecho productivo. Entonces, cuando nosotros tenemos acá producciones que le decimos no debemos depender tanto del maíz, el maíz se puede producir en el Perú, ¿y qué es lo primero que nos dicen en el Ministerio de Agricultura? ¿Qué cosa es lo que nos dicen? No somos un país productor de maíz. ¿Vamos a producir leche? Tampoco somos un país productor de leche. ¿Vamos a producir algodón? Tampoco somos. Entonces no somos nada. Definitivamente hay que cambiar lo que es la estructura del Ministerio de Agricultura. No hay ningún tipo de compromiso del Ministerio para poder alcanzar ciertos objetivos de consumo de proteínas, de consumo de carbohidratos y desarrollo de la industria. Y este ministerio debe coordinar con el Ministerio de Transporte para los caminos rurales, Energía y Minas para la electrificación rural y de Comercio Exterior y de la producción para ver cómo se comercializa de la mejor manera el producto nacional, ¿no? Y uno de los temas también que es muy importante ahí dicen programas de ayuda, Innovate Perú, Agroideas, Agrobanco, etcétera, pero ¿crees que los pequeños productores lo van a hacer? No, es muy difícil. Conocemos la realidad del sector. Entonces, ¿quiénes son los llamados a ser las organizaciones gremiales? Y las organizaciones gremiales necesitan fortalecer. Ninguno de los programas que mencionan los candidatos, ninguno habla del fortalecimiento gremial. Conveagro hizo una gran propuesta y hay un montón de mecanismos que se simulan para el desarrollo. El turismo, la pesca, la minería, todos tienen programas de desarrollo de fondos de desarrollo y eso tiene que hacerse para mejorar las condiciones de los gremios, porque ellos son los llamados en la zona geográfica respectiva de buscar las mejores maneras de cómo conseguir los préstamos, los créditos, las ayudas internas, etcétera, y las propuestas de mejoras de política. Entonces, esta descentralización de trabajo cognitivo ya no recaería en el Ministerio de Agricultura, que lamentablemente no tiene la capacidad, tal vez no el presupuesto, pero con estos mecanismos que no son financiados por el Estado, sino por el mismo productor y por las grandes importaciones, porque se puede poner una tasa. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de $2 para la importación de leche, para investigación y desarrollo. Igual lo podemos hacer nosotros, entonces no estaríamos faltando en absoluto a los temas de tratados de libre comercio. Muchas gracias, Héctor. Sumamente interesante tu análisis. Solamente, Clímaco y Héctor, comentarles que el análisis que hemos realizado lo hemos hecho sobre los 12 principales planes de aquellos candidatos que, digamos, están de alguna manera encabezando los sondeos electorales, ¿no? Y de 12 planes analizados, 8 planes plantean lo que es la apertura comercial del mercado, ¿no? Sin considerar esta discusión. Y creo que Héctor plantea algo que es esencial, que es un poco vincular, como esta discusión sobre la protección arancelaria tiene un vínculo real con la seguridad alimentaria, ¿no? Es a veces algo que no logramos ver en el debate, que no logramos identificar, pero creo que es un aspecto medular. Entonces creo que es importante colocar este debate en la discusión y que los partidos políticos y sus equipos puedan plantear en ese sentido medidas concretas que vayan más allá de liberalizar el mercado simplemente. Clímaco.
Sí, dentro de los planes de gobierno yo tuve suerte de leer uno que me llamó la atención. No quiero ser mezquino tampoco, el de el partido aprista, esta nueva generación de apristas, el cual ha encontrado con verdaderamente algunas cosas innovadoras en el tema de principalmente mercados, que ciertamente hay también allí otro gran nudo por corregir, es el intermediario perverso de la cadena que está siempre y permanentemente. Todos los hermanos agricultores, ganaderos, sabemos que nosotros producimos, que generamos y damos vida en los alimentos que consumen los peruanos. Pero cuando llega nuestra temporada de cosecha o de comercialización, sea inclusive, por ejemplo, también de las fibras de alpaca o de ovino, vemos inmediatamente que tenemos problemas. Creo que eso vamos a seguir discutiendo en los términos y en los diferentes programas, financiamiento, compras estatales, políticas públicas, que seguramente nos ayudarán a seguir creciendo en esto. Sí, muy bien. A continuación, podemos dar pase a la parte que está vinculada. Clímaco, tú querías conversar sobre este tema presupuestal, ¿no? A la parte de datos vinculados al presupuesto. Tú tenías un comentario especial ahí. ¿Cómo vamos de tiempo? Para cerrar el programa. Nos dice ahí, producción, por favor, para poder hacer la parte final. Bien, cortito entonces, vamos a empezar a desmenuzar los presupuestos públicos. Y en este caso, claramente, el Ministerio de Agricultura. ¿Cuál es su nivel de gasto? Pero principalmente, ¿cuánta gasto corriente tiene? De todo el presupuesto, ¿cuánto se invierte en agricultura? Exclusivamente en el campo. Son datos que iremos compartiendo con ustedes y seguramente también recibiremos sus principales aportes en las semanas que vienen y a conversar sobre ganadería y agricultura, esa que da de comer en el Perú. Héctor, muchísimas gracias. Giovanna, gracias por este importante espacio. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.